Central FM. Equilibrio. Estoy y quiero continuar con ustedes una serie de vivencias que me han tocado experimentar a través de mi trabajo en la comunicación con el narcotráfico. Y fíjense ustedes que ahora que está empezando este 2022, la pregunta que me he hecho es: ¿qué tanto va a crecer el narcotráfico con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Quiénes son los principales personajes del narcotráfico que hoy se dan? Y sobre todo, ¿cómo es que se arma esta red de tremendos intereses que hay entre algunos narcotraficantes mexicanos y parte de lo que se ha expresado en la mafia del narcotráfico en los Estados Unidos? Y me quiero remontar a un pasaje en tiempos del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Estaba luchándose en contra de la delincuencia organizada y hubo un personaje, Jesús Gutiérrez Rebollo, general del ejército mexicano. Recuerdo una llamada que me hizo el presidente de la República en aquel tiempo. Te habla Ernesto Zedillo, me dijeron. Ponga el teléfono y Ernesto Zedillo me dijo: fíjate, Pedro, que acabo de nombrar a un zar antidrogas, que ese sí es de los buenos. Es un hombre decente, comprometido, tiene las mejores cartas credenciales y puede ser la solución para el conflicto que con el narcotráfico estamos viviendo los mexicanos. Te pido, si es que me permites el que te lo pueda yo pedir, que lo entrevistes, que lo invites, que lo entrevistes. Bueno, me entusiasmó la idea. Hablar con un general del ejército mexicano que tuviera las confianzas del presidente de la República. Después la historia me demostró que Jesús Gutiérrez Rebollo era parte de lo mismo. Se llegó a detener por las autoridades norteamericanas a Jesús Gutiérrez Rebollo, que sí estaba al frente de la lucha en contra de la delincuencia organizada, tratando de acabar con el cártel de los Arellano Félix en Tijuana, como, digamos, la punta de lanza de lo que sería el inicio del fin de los grandes cárteles mexicanos. Pero Gutiérrez Rebollo acabó siendo un instrumento más de un elemento corruptor extraordinariamente inteligente, que fue Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos. Y Jesús Gutiérrez Rebollo trabajaba para Amado Carrillo, y no solamente eso, sino que había dispersiones de dinero que le quitaba Amado Carrillo Fuentes a las enormes operaciones y enormes ganancias que tenía Amado Carrillo junto con el profesor Carlos Jan González, en aquel tiempo, digamos, dentro de la historia que se cuenta. Un hombre que claramente fue beneficiado por el narcotráfico a lo largo de todo su desempeño en el gobierno mexicano. Pero con todo esto, lo que me llama la atención es esto. Yo no dudo, en lo más mínimo, dudo de la buena voluntad y de las buenas intenciones del presidente Zedillo. Él decía, y así me lo presentaba: mira, aquí está el general Gutiérrez Rebollo, tómalo en cuenta, por favor entrevístalo, porque creo que es un hombre que puede ser un extraordinario representante del gobierno para luchar en contra de la delincuencia. Y resulta que este Gutiérrez Rebollo pues acabó siendo el instrumento. Y también, por cierto, beneficiario de los pingües negocios que manejaba el propio Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Y recuerdo muy bien que una vez detenido, el general Gutiérrez Rebollo todavía se victimizaba y quería hacer sentir a los medios de comunicación que era una víctima más de las mentiras que se manejaban en los enormes intereses que había debajo de la delincuencia organizada. Llegó la esposa de Gutiérrez Rebollo en alguna ocasión a ser entrevistada por mí. Y antes de subir a mi cabina, se quitó todas las joyas que traía: los aretes, el reloj de oro, las pulseras,
la bolsa de marca, todo. Se lo llegó y se lo quitó. Y llegó y se presentó conmigo como una mujer de su casa, cuando lo que menos podía ocultar era el dinero que la sustentaba. ¿Por qué de todo esto? ¿Por qué gente como el presidente Zedillo pudo haber sido engañado de esta manera? Porque no me queda la menor duda que fue engañado. Y sobre todo, ¿quién le dijo al presidente Zedillo: Jesús Gutiérrez Rebollo es la persona en la que debemos de confiar? ¿Quién se lo dijo? Porque evidentemente un presidente no conoce a las personas que nombra. Sería un genio que tuviera el conocimiento del dominio de todos aquellos a los que recomienda. No, se tiene que basar en recomendaciones que le hacen al oído para decir: este es el recomendable, este es el bueno, este es el que va a acabar con la delincuencia, este es el que hay que apoyar. Pero el hecho es que Jesús Gutiérrez Rebollo, cuando el presidente de la República, en aquel tiempo Zedillo, habla de él de manera tan elogiosa, lo que podemos entonces concluir es que dentro del ejército, alguien en el ejército le dijo al presidente: hombre de confianza, él. Que pudo también aquel haber sido engañado por Gutiérrez Rebollo, pues que ni duda cabe. Pero que Amado Carrillo tenía la capacidad corruptora para ofrecerle dinero a manos llenas a todo el ejército mexicano que se le pusiera enfrente para supuestamente perseguirlo o ser perseguido por quien recibía dinero de sus propias operaciones. Se me hace que ahí está lo perverso de todo este asunto. Amado Carrillo, después sabemos cuál fue el desenlace que tuvo. Y he de decirles que en 2 ocasiones tuve comunicaciones con él. Se veía un hombre que estaba en dominio y que en algún momento, por lo que sea, entró en un desencuentro con el gobierno, y de ahí vino su final aparente. Pero de todo esto, hoy me pongo en la circunstancia del presidente López Obrador. Ante la evidente influencia que tiene el narcotráfico en México y posible influencia que tenga el narcotráfico dentro del gobierno. Y entonces, la pregunta es esta: ¿a quién le recomiendan al presidente López Obrador que luche en contra de la delincuencia? ¿Quiénes son las manos que tiene el presidente para poder extenderlas y poder pensar que su estrategia va a funcionar y que se va a acabar con el mundo del narcotráfico? Si es que se puede acabar con ello. Si es que se puede acabar con el enorme interés que representan los cientos de miles de millones de dólares que cruzan por la frontera entre México y los Estados Unidos. ¿Cuándo se va a acabar esta actividad? ¿Quién va a ser el último que cierre la puerta y diga: aquí estoy, me entrego y vámonos a la cárcel? ¿Hasta dónde el poder corruptor de la delincuencia puede ganarse la gracia del presidente de la República y de su gobierno? ¿Qué de todo esto se hace en un acuerdo común? ¿O verdaderamente los gobiernos en México han luchado en contra de los delincuentes de manera total, absoluta? En tiempos de Salinas, con Raúl Salinas de Gortari, en tiempos de Zedillo, con estas recomendaciones, en tiempos de Fox, cuando el narcotráfico creció de una manera inusitada, en tiempos de Calderón, cuando Ciel Cárdenas y la guerra en contra del cártel del Golfo, y el crecimiento de los Zetas, y todo lo que sucedió después con las diferentes administraciones de Peña Nieto y ahora de Andrés Manuel López Obrador. Hoy que no se habla ni de cárteles, ni de capos, ni de nada.
Y fíjense ustedes lo que son las cosas. Cuando no hay personajes que hoy están moviendo el abanico, quiere decir que el personaje ya es tan mayor en términos de tamaño que ni siquiera se le toca, que ni siquiera se le refiere, que ni siquiera existe, aunque hoy siga manejándose claramente un trasiego de drogas que llega a los Estados Unidos de manera estúpida. Y que me pregunto, ¿qué sucedería en los Estados Unidos si el tráfico de las drogas se suspendiera hoy? ¿Qué sucedería con la población norteamericana adicta? Se volverían locos, tal vez. Por lo pronto, en México hay otros locos, pero de contento de saber que el negocio sigue. Son otros personajes, pero la misma historia y la misma materia prima, la ilegalidad. Gracias por estar conmigo en este comentario. Habló para ustedes en YouTube su amigo Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.